a ver ya a lo que sería un poco de cómo van a ser los instrumentos que ustedes posiblemente puedan ver en el campo de trabajo. eh, Porque vamos a hablar acerca de lo que es un teolito, que es un nivel óptico, entre otros instrumentos que, bueno, que se utilizan al momento de hacer una nivelación. En este caso, bueno, déjenme colocar la presentación. Ok, ya allí pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí, Ok, Sí, profe. bueno, hoy lo que vamos a ver es el concepto de topografía, sus usos y sus aplicaciones. Bueno, ¿cómo se define o qué es la topografía como tal? La topografía es la ciencia y la tecnología de encontrar o determinar las posiciones relativas de puntos situados por encima de la superficie terrestre. Sobre dicha Profe, superficie, dígame. disculpe que le interrumpa, ¿está grabando? Sí, Ok. ok. Es la ciencia y la tecnología de encontrar o determinar las posiciones relativas de puntos situados por encima de la superficie terrestre, sobre dicha superficie y debajo de ella. Este estudia los métodos necesarios para representar un terreno con sus detalles naturales y los creados por el hombre. Es decir, en la topografía no solamente vamos a representar, digamos, eh, aquellas modificaciones que ha hecho el hombre a lo que sería el entorno natural, sino también se representan todo aquel, digamos, superficie natural, ¿sí? Que el relieve como tal original que tenga el terreno en este caso. Entonces, pero ¿cómo se originó la topografía? Bueno, se dice que el origen de la topografía apareció digamos, con la especie humana, en la cual dejó de ser un nómada para convertirse en sedentaria. Más o menos se calcula que entre los límites variables e invariables de tiempos atrás se dice que la topografía apareció en lo que sería Egipto en los 1400 años antes de Cristo. Si vemos estas grandes estructuras aún permanecen de pie y es debido a un gran trabajo de ingeniería que actualmente digamos que muchos científicos dicen que todavía es como imposible pues, pero bueno, ellos fueron los primeros pioneros en cuanto a los procesos constructivos. Bueno, una vez haber pasado, digamos, ese proceso cultural de lo que fue la era egipcia, los métodos e instrumentos egipcios, estos fueron adoptados o reformulados por los romanos, que donde junto con la trigonometría, ojo, muy importante, debemos de tener presente que vamos a seguir trabajando con trigonometría y ustedes deben de repasar lo que serían todos las identidades trigonométricas, ¿ok? Y se los digo, digamos, de que de una forma de una alerta, debido de que esto es lo que más se ve en el examen. Entonces, trigonometría de los griegos, la cual usaron para construir lo que serían sus obras. En este caso, bueno, vemos que vemos un tipo de nivelación en este caso que se hacía a partir de estaca, una isla plomada, bueno, aunque eso actualmente todavía se ve, sí, digamos, con los albañiles, los maestros de obra. Y bueno, ya para la época de modernización en el siglo XVII, con el anteojo astronómico de Kepler y la cadena de Gorter, que estos fueron también dos instrumentos muy utilizados en cuanto a la nivelación topográfica. Entonces, en el siglo XX, ya, digamos, en la era moderna actual, se desarrolló, digamos,
uno de los métodos que ya muy poco se usa, ¿sí? Que es la fotogrametría. También está el distanciamiento electrónico, el computador, niveles láser, estaciones totales y GPS. En este caso, los datos tomados por el topógrafo sobre el terreno, ¿en qué consiste? Consiste en medir ángulos entre líneas terrestres, distancias horizontales y distancias verticales entre puntos y objetos de la superficie terrestre. Entonces, ¿qué se puede calcular como tal? ¿O qué debería calcular un topógrafo? El topógrafo calcula entonces distancias entre puntos sobre el terreno, es decir, entre un punto o otro punto, o lo vamos a conocer entre una estación y otra estación, ángulos y direcciones de las líneas, es decir, cuando nos movamos, las coordenadas de puntos sobre la superficie terrestre, es decir, las elevaciones en este caso, elevaciones de un punto sobre la superficie terrestre, áreas y volúmenes. Entonces, la topografía en sí es un arte indispensable. Se utiliza comúnmente en áreas de actividades relacionadas como la agronomía, la arqueología, la paleontología, la astronomía, la meteorología, la sismología, la ingeniería civil y otras carreras afines. Es por ello que arquitectura también ve lo que sería topografía en este caso. Entonces, pero ¿cuál es la importancia de nosotros aprender o estudiar o tener conocimientos topográficos? Bueno, la importancia está en la que debemos para ejecutar un proceso, antes de su planeación y construcción, ya sean de carreteras o vías férreas, edificios, debemos de conocer exactamente las características del terreno donde vamos a trabajar, ya sea para vías, para edificios, puentes, túneles, canales, presas, obras de drenaje, acueductos, cloacas y líneas de transmisión. Es muy importante conocer el terreno. Si no conocemos el terreno, no conocemos sus características topográficas, es muy difícil construir a ciegas, que eso luego repercutiría en fallas como tal de la infraestructura o de la obra. Y lo que acarrearía serían más gastos de dinero, y eso es algo que, digamos, no es lo que se busca. Importancia y uso, bueno, fraccionamiento de terrenos urbanos, levantación de parcelas con fines catastrales, elaborar mapas de la superficie terrestre, deslindar propiedades privadas y públicas, fijar y controlar posición de trabajos subterráneos y relacionar con las obras superficiales. Bueno, los diversos componentes que integran la topografía se unen en tres grandes grupos. Primero tendríamos lo que sería la teoría de errores y cálculos de compensación. En esta se agrupan todos los modelos matemáticos que minimizan los errores cometidos en las mediciones. Es decir, no toda medida es exacta, muchachos. Toda medida siempre mantiene un margen de error. Y a través de modelos matemáticos se hace lo que se llaman las correcciones de estas mediciones que se toman. En este caso, recordemos, por ejemplo, una regla no es totalmente precisa y ella mantiene un margen de error. Es a eso a lo que se refiere. En cuanto a la instrumentación, estudio de los equipos utilizados en las mediciones angulares o distancias, mantenimiento y lograr su óptima optimización. Y en cuanto a los métodos topográficos, bueno, un conjunto de operaciones para obtener las proyecciones horizontales y cotas de puntos medios en el terreno. En esto tendríamos lo que serían los métodos planimétricos y los métodos altimétricos, que esto es lo que vamos realmente a desarrollar, estos dos puntos en el segundo y tercer corte. Entonces, ¿qué engloba la planimetría? Engloba los métodos planimétricos, los cuales permiten la representación de los elementos en un plano horizontal. Es decir, solamente vamos a hacer levantamientos horizontales. No vamos a tener en este caso
vamos a trabajar mucho con cotas. Y bueno, en cuanto a altimetría, bueno, engloba todos los métodos altimétricos, los cuales permiten la representación en un plano horizontal de las alturas de un punto en un terreno. En este caso sí tendríamos las alturas del terreno, es decir, las cotas. Entonces, ¿qué es un levantamiento? Un levantamiento se conoce como el conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de los puntos y realizar su representación en un plano referencial. Es decir, yo me dirijo a un lugar a un campo, un lugar de los hechos o donde se va a realizar la obra. Y bueno, ¿qué hago yo? Lo que hago es hacer mi trabajo, digamos, de tomar las mediciones, que eso no más que sería lo que sería un levantamiento topográfico. Entonces, podríamos tener levantamientos regulares, si digamos la zona no los permite. En este caso, bueno, aquí están haciendo uno con una estación total. Y tendríamos, en este caso, irregulares, en la que no usaríamos ningún instrumento como tal, bueno, en este caso electrónico, sino herramientas, y luego se procedería a su cálculo a mano. Entonces, las etapas de un levantamiento. Entre las etapas del levantamiento estaría el trabajo de campo, en el cual tendríamos que hacer un registro, puede ser manual o digitalizado, como lo vemos acá. En este caso sería un registro digitalizado porque este toma las coordenadas y las almacena. Mientras que las irregulares, en este caso, bueno, no, porque tendríamos que tomar nuestras medidas a través de una libreta. Asimismo, bueno, se deben de medir ángulos horizontales y verticales, medir distancias horizontales o verticales. El trabajo de gabinete o oficina, bueno, consiste en no es más que configurar los planos o mapas de forma digital o convencional. También puede ser lo que sería el cálculo de las posiciones en los puntos medidos, coordenadas y cotas, y el dibujo de dichas posiciones. Es decir, en el campo solamente se le hace el levantamiento topográfico, es decir, tomar las medidas de las alturas. Ya lo que sería nuestro proceso como tal de cálculo y discernición de todo este tipo de operaciones matemáticas se suelen hacer, digamos, en una oficina, en un lugar privado, de manera de tener la precisión más correcta como tal. En cuanto a la clasificación de los levantamientos, bueno, en cuanto a los planos, bueno, se realizan en áreas de tamaño limitado, es decir, áreas pequeñas. No se considera la curvatura terrestre para este caso. Los cálculos son relativamente simples y se usa trigonometría plana y geometría. Es decir, como estoy diciendo, debemos de reemplazar lo que sería trigonometría. Es decir, seno, coseno, tangente, volver nuevamente a aprender nuestras identidades. Y se utilizan levantamientos de terreno para marcar linderos o localizarlos, medir o dividir superficies, proyectar obras o construcciones en este caso. Cuando se hace un tipo de levantamiento geodésico, en este caso, bueno, se realiza en grandes áreas de superficie terrestre. Ya no es una sola, digamos, una pequeña porción de espacio, sino una zona muy, muy superior. En este caso, como son grandes espacios que se van a tomar, sí se considera la curvatura terrestre, ¿ok? En este caso, para una mayor precisión, se toman datos y se utiliza el GPS por su rapidez, exactitud y economía. Es decir, cuando, por ejemplo, lo que usted hace con el Google Earth, bueno, realmente eso nos permite, es una herramienta que nos permite hacer levantamientos de grandes superficies terrestres en este caso. Supongamos de que vayamos a hacer, digamos, el diseño de una carretera. Nosotros no vamos a ir entre tramo, sino que, bueno, a partir de estos instrumentos, bueno, yo puedo lanzar mi pequeña representación y bueno, y voy conociendo las cotas y las distancias que van a tener esto. Esto digamos que es algo muy, muy eficaz ahorita actualmente con el uso de la tecnología. Se utilizan para establecer redes geodésicas, determinar la ubicación relativa de puntos separados a una gran distancia a calcular. Y bueno, permite controlar todo el levantamiento en una gran área, es decir, un país en este caso.
Tipos de levantamientos especializados. Bueno, tendríamos levantamientos de control. Entre los levantamientos de control podemos tener lo que serían las redes de señalamientos horizontales y verticales, que conocemos como la red geodésica de un país, estado o un municipio en este caso. Y bueno, que sirve como marco de referencia para levantamientos más pequeños, ¿ok? Esto es algo que nosotros siempre, bueno, no, casi en punto estratégico, o digamos, por cada municipio vemos un punto de esto, que es como, digamos, elaborado de cobre, y que te dice las coordenadas, el nombre, el vértice, el año y el municipio, y te dice lo que sería, digamos, la cota en la que está esa parte del terreno, ¿ok? ¿Qué es lo que nos permite qué? Conocer a la altura que está. Y eso que hace, crear lo que se llama una red geodésica. En este caso, bueno, el instituto encargado de esto sería el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, en el cual, bueno, tienen repartido en todo lo que sería en el país varias de esta red de señalamiento, que lo que permiten que hacer lo que serían lo que nosotros vemos esos curvas de nivel en los mapas. Bueno, tendríamos levantamientos topográficos que permiten determinar la ubicación o características o accidentes naturales o artificiales, y a su vez nos permiten conocer las elevaciones utilizadas en los mapas. Tendríamos otro tipo de levantamiento. En este caso tendríamos los levantamientos catastrales, que el objetivo es fijar límites entre las propiedades, es decir, entre una parcela y otra, y se determina la planimetría de la parcela. Es decir, las distancias horizontales, ¿ok? Cuando hablo de planimetría es distancia. Tipos de levantamientos topográficos especializados también tenemos los levantamientos hidrográficos, que definen la línea en este caso de la playa, profundidades de los lagos, océanos, represas u otros cuerpos de agua. Y levantamientos de ruta, de vialidades, que nos permiten planear, diseñar y construir carreteras, ferrocarriles lineales, tuberías y otros proyectos lineales como tal. También podremos tener, dado caso, levantamientos de construcción que proporcionan datos elementales para el ingeniero calculista, y a su vez mediante este se determinan lo que serán las pendientes, las posiciones horizontales, las dimensiones de las operaciones como tal que va a tener el área de construcción. Tendríamos también levantamientos finales según la obra construida. Bueno, en este se documenta lo que sería la ubicación final y exacta y la disposición de los trabajos de ingeniería. Y bueno, y se registran todos los cambios que pudieron haber tenido el diseño después de la construcción o un periodo de tiempo. También tendríamos levantamientos de minas. Se efectúan en la superficie y abajo del nivel del terreno, y estas sirven como guía en trabajos de excavación de túneles y otras operaciones asociadas a la minería. Entonces, bueno, clasificación de los levantamientos según el equipo utilizado. En este caso, bueno, si la nivelación es terrestre, es decir, sobre tierra, se utilizarían entonces cintas métricas, estaciones totales, niveles o teodolitos. Si son aéreos, en este caso, bueno, es como le dije, este era un método que se utilizaba hace tiempo, lo que era la fotogranometría. También estaría lo que sería la cámara aerofotográfica y un aerofotográfico vertical. Es decir, ¿qué hacía esto? Esto lo montaban en un avión, digamos, a cierta altura, tomaban una foto, y a partir de allí empezaban en lo que sería el cálculo de del levantamiento y de lo que sería la planimetría. Digamos que lo que hace actualmente el GPS, esto se realizaba a mano, a través de una precisión, una escala. Actualmente tenemos satélites, bueno, que son receptores de GPS,
que son imágenes tomadas de satélites que estén en órbita, en este caso. Y bueno, aspectos que se deben tomar en cuenta un levantamiento topográfico. Bueno, debe tener en cuenta la localización de la propiedad, la dirección del meridiano norte, vías de acceso a la propiedad a levantar en las carreteras, vías férreas, etc. Localizaciones, dimensiones, descripciones de edificaciones en la propiedad, localización y dimensión de las carreteras o vías férreas dentro o fuera de la propiedad, la localización de las líneas de energía eléctrica y gas, la localización de manantiales, arroyo, agua y la descripción y localización de cualquier mejora horizontal o vertical de control ubicada dentro o fuera de la propiedad levantada.